Y tómense tu tiempo, préstenle atención a esta nota que hicimos con el virólogo Juan Claus de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional del Litoral. Todo lo que usted quería saber sobre el coronavirus. Por ejemplo, ¿en qué estado estamos en este preciso momento dentro de la pandemia? Bueno, la pandemia acá en la Argentina transcurrió a lo largo de 2 etapas bastante bien diferenciadas. La primera, desde que se dio el primer caso, que fue un caso importado, hasta el 20 de marzo. Fueron 17 días, del 3 de marzo al 20 de marzo. Ahí el tiempo de duplicación del número de casos era un poco superior a los 2 días. Eso quiere decir que el número de casos se iba duplicando cada 2 días. Cuando entró en vigencia la cuarentena, el 20 de marzo, esa velocidad de crecimiento del número de casos disminuyó muy significativamente. Digamos, cayó por lo menos 3 veces. Si hubiéramos seguido con la misma velocidad que antes de la entrada en vigencia de la cuarentena, bueno, ahora estaríamos en una situación parecida a la de Brasil. Queda bien claro que la cuarentena tuvo un efecto muy significativo en la evolución de la curva epidémica. Pero fíjese, doctor, que ha generado el efecto psicológico del antinomio el huevo o la gallina. Ahora queremos salir porque total no pasó nada, pero no pasó nada precisamente porque estuvimos en cuarentena. Exactamente. Yo creo que está muy claro que estamos como estamos porque la cuarentena entró en vigencia y se mantuvo, digamos, con las modificaciones sucesivas que se fueron estableciendo en las prórrogas. Yo creo que ha sido muy importante para que no explotara, y no solamente para eso, sino para que el sistema de salud ganara un tiempo valiosísimo para poder equiparse, para poder establecer los protocolos, para poder prepararse para afrontar una demanda que todavía no sabemos cuál va a ser ni de qué manera se va a presentar. Estamos escuchando y viendo al virólogo Juan Claus de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional del Litoral. Y ahora le preguntamos, doctor, a los europeos, estando cerca relativamente de China, ¿por qué los sorprendió la pandemia? No era esperable que esto se expandiera a la velocidad que se expandió. ¿Es verdad que es verdad que este virus, el SARS-CoV-2, contagia 10 veces más que el virus común de una gripe? Es muy contagioso. Sí, no sé exactamente, porque es muy difícil establecer todavía cuál es exactamente la contagiosidad de este virus, porque todavía no tenemos idea de cuál es la proporción de personas infectadas en una población. Es decir, sabemos cuáles son los casos, pero al haber muchas infecciones asintomáticas, no sabemos cuál es el total de infectados en una población. Sí sabemos que este virus es mucho más contagioso que el SARS-CoV-1, digamos el del 2003, y que el MERS-CoV del 2012. Eso sí sabemos que es mucho más contagioso. Lo asintomático, porque antes se pensaba que con medir la fiebre era suficiente, pero desde que nos enteramos que alguien que tiene 37 de fiebre, que no tiene ningún síntoma, puede contagiar, ahí se nos vino el alma al suelo. Exactamente, eso, digamos, desde el punto de vista epidemiológico es una característica muy relevante de esta epidemia, y de alguna manera la existencia de esa cantidad de infecciones asintomáticas es lo que justifica esta rápida expansión del virus a lo largo del mundo. Su contagiosidad por un lado y la proporción de individuos asintomáticos
que fueron llevando el virus sin presentar signos ni síntomas rápidamente a través del mundo. Aquí está la respuesta del doctor Juan Claus. Él es virólogo de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional del Litoral. Y se habla mucho de la circulación comunitaria del virus. Bien, doctor, ¿qué es la circulación comunitaria? Nos estamos refiriendo a la aparición de casos para los cuales no se puede establecer con precisión un nexo epidemiológico. Es decir, no se puede establecer cuál fue la cadena de contagio. ¿Quién fue el que contagió al individuo que presenta ese caso? Cuando no se puede establecer el origen de una infección, entonces se habla de una transmisión comunitaria. Se habla mucho del famoso pico de la pandemia como si fuese el pico decreciente del río Paraná. ¿Se puede evaluar con certeza eso? Digamos, el pico se puede estimar utilizando modelos matemáticos o modelos estadísticos, pero, digamos, para poder hacer esos modelos confiables hay que tener muy buena información, y justamente información es lo que nos falta en este caso, porque la información se va construyendo día a día. Entonces, yo, digamos, hasta ahora no he visto ningún modelo que permita estimar de manera confiable cuál va a ser la fecha exacta en que se va a producir un pico y cuál va a ser la magnitud de ese pico. Porque además, todo eso depende también de cómo se comporte la población, cómo respete las medidas de aislamiento, cómo se cumplan las cuarentenas, cómo se practiquen las normas de higiene, de higiene respiratoria, etcétera. Entonces es muy difícil establecer cuándo se va a producir el pico y cuál va a ser la magnitud de ese pico. Perfecto, seguimos viendo y escuchando al doctor Juan Claus de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional del Litoral. Él es virólogo y el tema es, bueno, todavía estamos en un otoño-primavera, diríamos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando llegue el invierno? El invierno siempre presenta condiciones favorables para la transmisión de virus respiratorios, por una serie de razones. En ese sentido, la entrada nuestra en el invierno con la epidemia adentro, digamos, pone un condimento más al negativo a la cuestión. Ahora, este virus ha demostrado, digamos, que también se puede expandir en climas más cálidos. Así que yo creo que más que la entrada en el invierno, lo que puede empeorar la evolución de la epidemia acá en nuestro país es el no cumplimiento de las pautas de prevención. No, creo que hay que seguir cumpliendo a rajatabla con las normas de aislamiento, con las pautas de higiene, con las normas de distanciamiento social. Eso es lo que nos va a proteger de un pico agudo o prematuro en la cantidad de casos. Perfecto, entonces, muy buenas analogías de estamos jugando el primer tiempo y ojalá el segundo tiempo también lo estemos ganando como el segundo. Ahora bien, hay una dicotomía, ¿no? ¿Salud o economía, doctor? En el caso de Brasil, por ejemplo, y lo mismo pasó en Estados Unidos, de tal manera que la fuerza de los acontecimientos es la que terminó estableciendo la política de aislamiento. Fíjese, en Estados Unidos
que no adoptó una política de aislamiento clara, tienen 22 millones de desocupados. Es decir, la debacle económica llega con aislamiento o sin aislamiento. La cuestión es con víctimas o sin víctimas. Poder salir bien de este problema, digamos, con el menor número de víctimas posible, va a significar un espaldarazo muy positivo a nuestra autoestima como sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que valorar muchísimo lo que hemos hecho hasta ahora, no lo que ha hecho el gobierno, lo que hemos hecho todos, porque este resultado, que todavía es prematuro, es podemos decir un primer tiempo, todavía no llegamos al final del partido. El resultado de este primer tiempo yo creo que es muy positivo, y yo creo que eso nos tiene que incentivar a salir a jugar el segundo tiempo con las mismas ganas que jugamos el primero. Y yo acuerdo con usted que la situación económica se va complicando paulatinamente. Pero bueno, si nosotros hubiéramos puesto la economía por delante de la salud, estaríamos en una situación peor ahora. Estaríamos con la economía dañada y con un número de víctimas muy superior al que tenemos ahora. Y ahí estamos siguiendo todo lo relativo al coronavirus con el doctor Juan Claus de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional del Litoral. Una pregunta que nos hacemos todos: si nos cuidamos, si guardamos la distancia biosocial, si usamos el barbijo, entonces, ¿por qué deberíamos contagiarnos con el virus? De todo este tiempo que nosotros ganamos y que ganó el sistema de salud, también lo ganó la gente. La gente aprendió a protegerse, y no solamente por el uso del barbijo. Ustedes ya saben, porque yo ya se lo dije, y yo creo que el barbijo no es la mejor medida de protección. El barbijo hay que saber usarlo, y ese es un llamado de atención que yo debo hacer. Mucha gente no utiliza adecuadamente el barbijo, y cuando el barbijo o el cubreboca se utiliza mal, puede ser un arma de doble filo. Es decir, es peor usar mal un barbijo o un cubreboca que no usarlo. Hay que ponerlo y sacarlo de las cintas, nunca de la parte delantera. No se debe andar subiendo y bajando, tiene que cubrir desde la nariz hasta el mentón, ¿sí? Y cuando uno se lo pone antes de salir de su casa, lo tiene que conservar hasta que vuelve a su casa, ¿sí? Y después lo tiene que poner para lavar, si es un barbijo o un cubreboca que no es descartable. Y si es descartable, lo tiene que descartar. Perfecto, entonces. Le preguntamos al doctor Juan Claus, virólogo de la UNL, y entonces, ¿es conveniente seguir liberando actividades económicas, comerciales? En la medida que esto se vaya liberando paulatinamente por actividad, vamos a ir viendo si esa liberación es riesgosa o no. Y como esto se va liberando paulatinamente, nos da la posibilidad de ir y venir. O sea, se libera una parte, se ve cuál es el resultado. Si el resultado es favorable, se van liberando nuevas actividades. Y por eso es muy importante el comportamiento de la gente. Si la gente respeta las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene, el resultado va a ser favorable. Y entonces esto se va a ir levantando paulatinamente y la actividad económica se va a ir retomando paulatinamente.
Ahora bien, doctor, una pregunta que también nos hacemos todos. ¿Cuánto sobrevive el virus en las distintas superficies? Y depende de la superficie y de las condiciones ambientales. Hay algunas superficies donde el virus sobrevive más, por ejemplo, en las telas sobrevive poco, generalmente menos de 24 horas, y si la tela está expuesta al sol, por ejemplo, vive mucho menos porque es sensible a la radiación ultravioleta y al calor. Depende de la superficie, de las condiciones ambientales, del estado de la superficie, de la suciedad de esa superficie. No hay una única respuesta para esa pregunta. Ahora, si yo compro un producto y me lo traen por encomienda, porque podría llegar en el paquete de esa encomienda el virus. Este virus es muy sensible a las condiciones ambientales. Es muy difícil que el virus permanezca viable durante el tiempo que se requiere para el transporte de una encomienda. Muy bien, entonces, y así estamos terminando esta espectacular nota sobre el coronavirus, el SARS-CoV, para desafíos productivos con el doctor Juan Claus, que es virólogo de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional del Litoral. Y la última pregunta es, ¿por qué esta ciudad capital tuvo tan pocos casos? Lo que pasó es que los casos que tuvimos en la ciudad de Santa Fe fueron casos importados y de contacto con importados, o sea, gente que se enfermó afuera. Esos infectados fueron bloqueados de tal manera que el virus no se pudo propagar en la población. O sea que los bloqueos fueron efectivos. Si los bloqueos no hubieran sido efectivos, hubiéramos tenido propagación viral y más casos, y hubiéramos tenido transmisión comunitaria. Claro, los famosos 14 días de todos los que llegaron de viaje, que ya creo que se terminó hace una semana eso, ¿no es cierto? Exactamente. Todas las personas que vinieron de viaje y estaban infectadas cumplieron con la cuarentena. El que le dieron de alta, ¿tiene la inmunidad? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Tienen anticuerpos? O sea, las personas que se infectaron tienen anticuerpos. Ahora, resta saber si esos anticuerpos son protectores, o sea, si generan protección contra una nueva infección con el mismo virus, y cuánto dura esa protección. Si dura 6 meses, si dura 1 año, si dura 2 años o si dura toda la vida. Eso no se sabe. Digamos, ¿es letal este virus o es más o menos letal? La letalidad de este virus se incrementa con la edad y después de los 70 años se incrementa muy significativamente. A los diabéticos, a los hipertensos, a las personas que tienen problemas cardiovasculares, a las personas que tienen patologías pulmonares de base, pero además siempre, digamos, hay que tener en cuenta que una cosa son las estadísticas y otra cosa son los casos individuales. Muy bien, entonces, todo lo que usted quería saber sobre el virus, sobre el coronavirus, sobre el SARS-CoV-2, sobre el COVID-19, como le quiera llamar, con el doctor Juan Claus, que es virólogo de la Universidad Nacional del Litoral.